Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, vayamos por favor a la primera carta, la primera epístola de Pedro, por favor. Vayamos al capítulo 5 y vamos a leer 2 versículos. Son los versículos 10 y versículo 11. Al leerlo seguramente muchos van a reconocerlo. Y vamos a comenzar leyendo estos 2 versículos, hermanos. Lo vamos leyendo a la voz de 3, 2 y 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta cita está en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11. Y saben, hermanos, yo sé que hay muchas dificultades que se atraviesan en la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, y en las mismas peticiones de oración vemos que los hermanos en la misma congregación atraviesan distintas dificultades y de distinto tipo. Pueden ser dificultades en cuanto a salud, la cual están pasando varios hermanos, en distinto ámbito. Problemas familiares tal vez. Hay una diversidad de problemas que se suscitan, pero estoy seguro, hermanos, que cuando vemos la palabra y leemos versículos como el que estamos leyendo, nos ayuda a pensar y enfocar las cosas de diferente manera. Pedro acá dice que más el Dios, y miren cómo lo presenta Dios, dice el Dios de toda gracia. No hay otra referencia en la palabra del Señor que haga esta presentación de Dios. Dice el Dios de toda gracia. ¿Qué más hizo Él? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso, hermanos, es algo glorioso. Tal vez lo leemos así muy de pasada, pero no le damos ese peso el que tiene esto. Él nos llamó a su gloria eterna, es un regalo que Él nos ha dado, esa gloria eterna por medio de Jesucristo. Y aclara después y dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren, a esa aclaración es necesaria, ¿no? Hay padecimiento, hay sufrimiento en la vida del cristiano también. Pero dices un poco tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a hacer ese Dios de toda gracia? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al leer estos versículos, hermanos, es necesario que también sepamos en qué contexto y quién estaba diciendo estas palabras también. Recordemos que en el tiempo que había sido escrita esta carta, era bajo el Imperio Romano. Nerón era el emperador. ¿Y saben qué había pasado? Recordando un poquito esa parte de la historia, es que Roma había ardido. Nerón tenía algunas ideas, y podíamos decirlas, eran locas. Quería construir mucho más y la ciudad había ardido. Habían destruido templos, casas, muchas personas inclusive habían muerto con este incendio. Habían perdido todo. Si nos ponemos en ese lugar es algo trágico, ¿no? Perder tu casa, perder familiares tal vez. Habían perdido muchos templos y cosas en las que creían, sus objetos ahí de valor. Entonces era una ciudad completamente devastada. ¿Y Nerón a quién había culpado de todo esto? A los cristianos. Había culpado. Entonces, ¿se imaginan las personas con toda esa pena, rabia tal vez, de haber perdido muchas cosas? Estaban ya volcando la mirada contra los cristianos y los cristianos estaban siendo realmente perseguidos. Los cristianos eran los culpables en realidad, o en lo que Nerón había hecho, en esa idea de que todo esto se haya destruido. Pero, hermanos, a pesar de todo eso, Pedro recuerda todas estas palabras y les dice, les trata de alentar y les dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, y les recuerda eso, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así como Pablo también habla en Romanos, ¿no? En Romanos 8:17, a ver si lo leemos, por favor, qué es lo que dice. Es un pasaje igual conocido. Y nos muestra que en realidad es eso, y esto es lo primero que vamos a observar aquí, ¿no? Que existe el sufrimiento también en la vida del cristiano. Romanos 8:17 y hasta el 18, por favor. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tener esto en mente, hermanos, nos cambia completamente el panorama. El 18 nuevamente dice, pues tengo por cierto, ¿estás seguro de esto? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, primero, hermanos, al leer estos versículos, sí debemos ser conscientes de esto, ¿no? Que evidentemente el sufrimiento no es algo que sea ajeno a la vida del cristiano. Es algo que es parte de nuestra vida, pero Dios nos ayuda en todo esto. Y vemos siempre su mano que nos sustenta, que Él nos demuestra que es fiel. Entonces, leamos un poquito el contexto inmediato de este pasaje. Vayamos al primer capítulo de 1 Pedro, volviendo a donde hemos empezado, y vamos a recordar lo que dice los versículos 6 y 7. Como les decía, teniendo en cuenta que en aquel tiempo Roma ardía, que los cristianos estaban siendo perseguidos, entonces esto es lo que dice Pedro al inicio de esta carta. Los versículos 6 y 7 dicen así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, es un primer recordatorio ya nada más al iniciar su carta. Él nos dice justamente esto, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco, otra vez esto, ¿no? Este recordatorio, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto es verdad, hermanos. Cuando estamos en el momento de la prueba, parece que es un tiempo que no se termina. Parece que no hay salida. Pero así como en alguna alabanza escuchaba, hermanos, dice, debemos confiar en el Señor porque el sol siempre vuelve a aparecer. Es cuestión de esperar el amanecer. Y eso es verdad. Cada día vemos amanecer. No permanece la oscuridad. Y esto es así, es un poco tiempo. Y el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos esperanza, hermanos, y tenemos esa seguridad. Un poquito más adelante, en el capítulo 4 de esta misma carta, nos hace nuevamente una nueva referencia a esto del sufrimiento y las pruebas. Versículos 12 y 13 del capítulo 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos. 2 y 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, siempre hay una esperanza. Pero aparte aquí nos recuerda Pedro que no debemos sorprendernos, no es algo ajeno ni extraño para los cristianos el pasar pruebas. Amados, no os sorprendáis sobre el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y es interesante que diga fuego de prueba, ¿no? Roma estaba ardiendo.
Los cristianos estaban siendo perseguidos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, el sufrimiento en verdad no es algo ajeno en la vida de los cristianos. Es parte de, pero lo importante es que si nosotros estamos confiando en Dios, realmente sabemos que Él nos va a librar de toda situación. Y aunque atravesemos el dolor o el sufrimiento, como dice Romanos 8:28, si amamos al Señor, realmente todo nos ayuda a bien. El verso 13 por eso dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Justamente nos lleva a gozarnos en el Señor. No importan las circunstancias, en el Señor tenemos siempre gozo. Ahora vayamos un poquito ahí adelante en el versículo 19, el último versículo. ¿Qué es lo que dice? Lo vamos a leer juntos también, 2 y 3. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Hermanos, yo creo que nos debe llamar la atención esto. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, podemos padecer según la voluntad de Dios. A veces hay una idea que se plantea en las personas, no, Dios siempre es bueno, Dios es amor, eso es cierto. Pero estamos viendo aquí también que atravesamos dificultades. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, ¿cómo es nuestro Creador? Dice acá. Es fiel. Cuando hemos leído el versículo 10 del capítulo 5, dice, mas el Dios de toda gracia. Y aquí dice que es el fiel Creador. Y saben, hermanos, esto es bien importante y vamos a recordar aquí un poquito cómo era Pedro. Eso es bien interesante. Al principio les decía, por eso es interesante saber en qué contexto estaba escribiendo esto Pedro, en lo que les decía que Roma ardía, pero ¿qué tal vez estaba pensando Pedro también al recordar todo esto? Miren lo que había pasado. Vayamos a Lucas, al capítulo 22. Vemos con claridad en esto, hermanos, que evidentemente el sufrimiento sí es parte de nuestras vidas. Pero tenemos la certeza y la confianza de que hay un fiel Creador y un Dios de toda la gracia que nos sustenta, así como acabamos de leer. Y estoy seguro que a muchos de nosotros cosas muy impactantes en nuestras vidas se nos han quedado grabadas, ¿no? Alguna vez les había preguntado, tal vez los más jovencitos adolescentes no lo han vivido, pero por ejemplo cuando se derrumbaron las Torres Gemelas y hubo ese ataque, fue una noticia mundial que impactó a muchos y la mayoría recuerda, ¿no? En qué momento se ha enterado, cómo había pasado, recuerda los detalles, son momentos que nos quedan. Esto que vamos a ver en la vida de Pedro, yo creo que le ha quedado marcado por toda su vida y por eso escribió lo que escribió en Pedro y vamos a leer qué dice el versículo 31 al 34 del capítulo 22 de Lucas. Inicialmente vamos a leer estos versículos y lo vamos a leer juntos, hermanos. Capítulo 22 de Lucas, versículos 31 al 34. Lo leemos juntos, 2 y 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Recuerdan esa escena, hermanos? Es bastante conocida, ¿no? Lo que había pasado Pedro. Recordamos, Pedro siempre se caracterizaba por ser algo impulsivo, reaccionaba muy rápidamente.
muchas veces el Señor le había hablado y él respondía, no, Señor, sí, yo te amo, voy a seguirte, y tal como responde aquí. Esto era justamente después en la misma cena del Señor, la última cena. Y dice esto, ¿no? El versículo 33, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Son afirmaciones fuertes, justamente. No es fácil decir todo esto. Lo difícil sí es hacerlo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Le había dado esta advertencia a Pedro. A veces nos advierten a nosotros muchas cosas, ¿no? Y a la hora de la verdad, en la hora de la práctica, sí nos cuesta realizar. Esto es lo que le había pasado a Pedro. ¿Y qué es lo que sucede después? Pasemos al versículo 54, por favor. Y vamos a leer toda esta porción hasta el versículo 62. Y esto es lo que sucede justamente un momento después que habían arrestado a Jesús, que habían orado, y si recuerdan esa parte también es interesante, se fueron a Getsemaní, el Señor les pide que velen, que estén en oración, pero ¿qué pasa con los discípulos? Se durmieron. Y el Señor se acercó nuevamente a decirles, velen para que no entren en tentación, y se durmieron también. Después de eso, ya al amanecer pasa esto, y vamos a leerlo juntos, desde el verso 54 hasta el 62, 2 y 3. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, les decía hace rato que hay momentos que se quedan grabados en nuestras vidas. Yo creo que este momento Pedro se le había marcado para siempre, hasta el resto de sus días. Porque una vez que le había advertido el Señor y él había afirmado que podía ir a la cárcel y hasta morir por él, inmediatamente unas horas después, él lo negaba 3 veces y decía que no tenía nada que ver con él. Por eso dice el verso 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Un comentarista dice algo, hermanos, que de verdad refleja esto, ¿no? Pedro ha debido ser marcado por esta mirada, un cruce de miradas que había tenido con Jesús. Él estaba en ese patio, negándolo 3 veces, y después pasa Jesús y le da una mirada y Pedro también lo mira, recordando lo que le había advertido. Esas cosas yo creo que a Pedro le habían marcado y no se le olvidaron jamás, como a nosotros nos pasaría. ¿Alguna vez alguien de nosotros ha sido engañado por alguna otra persona? ¿Se ha sentido estafado tal vez? Jesús aquí estaba justamente viviendo todo eso, ¿no? Pedro le había dicho que yo voy a morir por ti, voy a ir a la cárcel, pero inmediatamente después lo había negado. Tenían temor, Dios también sabía eso. Él tenía temor de ser perseguido y todo lo que le estaban haciendo a Jesús era algo injusto.
Entonces él se sentía también como si Dios, tú, Jesús, tú eres todopoderoso, te hacen esto a mí, ¿qué me podrían hacer? Por eso dice el verso 62, y Pedro saliendo fuera, ¿cuál fue su reacción? Lloró amargamente, no simplemente dice que lloró amargamente. Eso demuestra cómo se sentía Pedro. Pero, hermanos, ¿qué prueba es la que estamos pasando hoy, tal vez? Cada uno de nosotros vive circunstancias muy diversas. Como les decía a un principio, hay problemas a veces de salud, hay problemas económicos, a veces hay problemas familiares, hay distinto tipo de problemas. Pero lo importante es que nosotros vayamos a ver la palabra del Señor y que estemos afirmados en lo que el Señor nos promete, porque Él nunca nos ha desamparado. Yo sé que la mayoría de los hermanos que tienen muchos más años, obviamente han vivido muchas más cosas en las que han visto la fidelidad del Señor. Él nunca falla, nosotros nos equivocamos, eso es verdad. A lo largo de la Biblia podemos ver distintos personajes que han atravesado situaciones difíciles. ¿Cuánto tiempo Abraham había esperado y pedido por un hijo? Años y años y años. ¿Y qué le pidió el Señor que hiciera? Sacrificar a Isaac. Una prueba terrible. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a entregar a su hijo que había esperado tantos años? Pero el Señor fue fiel y Él había provisto un cordero para el sacrificio, pero Abraham había sido obediente. Había sido obediente a lo que el Señor le demandaba. ¿Quién fue traicionado? Aquí Jesús fue traicionado por Judas, Pedro aquí lo traicionó, pero José también fue traicionado por todos sus hermanos. Lo vendieron y sabemos qué había pasado después. Fue íntegro José y eso le trajo muy buenas cosas también. Si atravesamos enfermedades nos podemos acordar de Job. ¿Cómo fue Job? Todo su cuerpo estaba afectado. Otros personajes, Daniel igual, foso de los leones. El pastor recién nos hablaba también de todos los sufrimientos que había pasado Pablo, que son terribles. Un punto en común con Pedro es que justamente la prisión mamertina en Roma, estuvieron Pedro y Pablo también en el mismo lugar. Hasta el día de hoy se puede visitar en Roma este lugar. Es una prisión subterránea, en la cual ni siquiera tenía un acceso por gradas, ni puerta, nada. Es un círculo donde los bajaban con sogas y estaban absolutamente en total oscuridad, un lugar bastante húmedo, encadenados, terrible. Y como cualquier otra situación que atravesemos, hermanos, hay dificultades, pero el Señor nos demuestra justamente que Él está con nosotros y que nunca nos falla. Y en esta primera parte podemos evidenciar que es verdad, efectivamente, el sufrimiento es parte de nuestras vidas, es parte de la vida del cristiano, no estamos ajenos a eso. Pero volvamos a lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer los versículos previos a los cuales habíamos empezado. Vamos a leer el capítulo 5, versículos 6 al 9. Aquí habíamos visto, y tengamos esto en mente, hermanos, no nos olvidemos, todas estas cosas que habían pasado aproximadamente unos 30 años atrás, lo que Pedro había negado a Jesús, se le habían marcado por el resto de sus vidas y él se había arrepentido y por la gracia del Señor fue restaurado. Y esto es lo que dicen los versículos 6 al 9. Lo vamos a leer. 2 y 3. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Hermanos, estas palabras las dice previamente, antes de mencionar lo que dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todas estas dificultades que se estaban atravesando en aquel momento, Pedro, mejor que ninguna otra persona, también podría decir, yo lo he vivido, yo he negado al Señor, pero Él me ha restaurado. Yo le he fallado, pero Él siempre ha sido fiel. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse es reconocer el error. Y Pedro había reconocido el error. Había sido restaurado después y había hecho una gran obra evangelística en aquel tiempo, llevando la palabra del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El verso 7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, este versículo tan cortito, pero con tanto significado, ¿nos preocupa algo? Eso, salud, el dinero, cualquier otra cosa. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé, hermanos, que no todos hemos tenido tal vez una misma historia en relación con nuestros papás, ¿no? Tal vez no, pero aquí tenemos un Padre que nunca nos va a fallar y que siempre que acudamos a Él, Él está ahí y es fiel con nosotros. Por eso dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es bien importante. Después dice el verso 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, aquí en Roma, recuerden, estaban en una situación caótica. Estaban siendo perseguidos por todo lo que... Pero aparte les recuerda que sean sobrios y estén velando, que estén alertas. Porque aparte de esa situación, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es necesario que estemos no solamente los domingos acá, hermanos, reunidos y congregados, aprendiendo mucho más de la palabra, sino es una cuestión de cada día estar velando constantemente, porque hay alguien que está, como dice acá, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el medio en el que nos vayamos desenvolviendo, en el trabajo, en el colegio, en cualquier situación, hay alguien. El adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar y nosotros debemos ser sobrios y velad. Y como dice el verso 9, ¿qué debemos hacer? Al cual resistid firmes en la fe. Y eso es interesante también porque no dice que huyamos o debemos resistir. Esas cosas van a estar ahí siempre, pero debemos resistir siempre en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Les estaba alentando y diciendo, hermanos, ustedes no solo son los únicos que padecen, son todos los hermanos. Y por eso llega nuevamente al versículo 10 donde dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Quién mejor que Pedro podía decir de toda gracia? Que lo había negado a Jesús tras una advertencia y había hecho otras cosas también, pero había sido restaurado y por eso dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso es lo que Pedro quería transmitir a sus hermanos. Y vamos a ver ahora un poquito un detallito de estas 4 palabras que dice que cómo es que Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué cosas va a hacer con los hijos de Dios? El primero dice, Él mismo os perfeccione. Y esta palabrita, hermanos, en realidad se puede traducir también como Él los repare o los restaure. Por eso les digo, ¿quién mejor que Pedro para decir esto? Él que había fallado a Jesús, que le había dicho, no, yo no te voy a negar, que voy a ir a la cárcel o a la muerte por ti, pero
Inmediatamente lo había negado. Por eso dice, Él mismo os perfeccione, os restaure a cada uno de nosotros. ¿Cuántos necesitamos eso, no? Ser restaurados, y el Señor lo hace en nuestras vidas. Pero ¿qué más le dice? ¿Cuál es la otra palabra que sigue? Afirme. Él mismo os perfeccione, afirme. Esta palabrita también se puede entender como perseverar, que te va a sostener. Ese es el Dios de toda gracia que hace en nosotros eso. Si perseveramos en el camino del Señor, no es por ningún mérito nuestro, es por su gracia. Por eso dice, Él os perfeccione, os restaure, afirme, que en realidad sería, nos sostiene, nos ayuda a perseverar. Después, ¿qué dice? Fortalezca. Porque en nuestras vidas es posible eso, vamos a tener caídas, como que nos hemos caído muchas veces, ¿no? Pero acá esta palabrita también se la puede traducir como que Él nos levanta. Porque cuando nos caemos, nos podemos levantar, pero el Señor es quien nos levanta y nos ayuda a superar todas esas pruebas. Y finalmente dice, y establezca, aunque parezcan un poco repetitivas estas palabras, está diciendo todo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y aquí, en realidad, al decir que Él nos establezca, es que Él nos está colocando sobre un fundamento firme. En algún momento hemos hablado de eso también, ¿no? Él es la roca, es el fundamento firme bajo el cual nosotros estamos seguros, y que no importa si vienen tempestades ni vientos, vamos a estar firmes con el Señor. Eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso volvamos a leer, hermanos, este versículo 10 y vamos a comprender mejor lo que Pedro estaba queriendo decir aquí. Lo leemos juntos. 2 y 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso exactamente, hermanos, es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso es que le agradecemos, por eso es que estamos aquí nosotros alabándole, conociendo más de su palabra, y Dios ve nuestros corazones. Porque podemos también venir acá y hacerlo religiosamente, o sea, como una costumbre. Pero cuando comprendemos lo que el Señor hace en la vida de cada uno de sus hijos, realmente vemos lo grandioso que es Él, y vemos que evidentemente es el Dios de toda gracia en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, lo que dice el versículo 11 es una doxología, es algo muy bonito, muy cortito que Él dice, pero eso es algo que nosotros debemos hacer en respuesta a todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En este tiempo, como habíamos dicho, ¿quién era el emperador? Era Nerón. ¿Cómo eran los emperadores? Todos estaban subyugados a su poder y todos tenían que obedecerle. Estas palabras, por eso justamente Pedro las menciona como un recordatorio de que al único que se le debe la alabanza y la gloria es a Dios y no a nadie más. Por eso, para ir finalizando, hermanos, vamos a leer este versículo. Leamos el versículo 11, 2 y 3. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Directamente, hermanos, esto Pedro lo decía en un momento donde todos estaban sometidos a un emperador. Y les dice que a Él, a Dios, a este Dios, el único Dios de toda gracia, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es algo muy glorioso en nuestras vidas. Sé que cada uno de nosotros atravesamos distintas dificultades. Al leer un poquito los mensajes que existen en las peticiones de oración, y hay muchas otras personas también que es parte de nuestras vidas, el sufrimiento es verdad. Pero no olvidemos que hay un Dios, que es nuestro Dios, que es el Dios de toda gracia, y que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, que después que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo nos
sostiene, nos restaura, nos fortalece, nos levanta y nos da un fundamento firme para que sigamos en este camino, porque tenemos una morada eterna. Así que, hermanos, démosle siempre gracias, y como dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a agradecer, hermanos, en oración. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.